noches, iglesia. Bendiciones del Altísimo, del Dios Todopoderoso, amén. Que nos bendijo desde antes de la fundación del mundo con toda bendición espiritual, en lugares celestiales, pero en Cristo Jesús. En Él están las bendiciones, en Cristo. Fuera de Él no hay nada. Él es la plenitud de todo y en todos nosotros. Es en Cristo donde está la plenitud de Dios, amén. Padre, en esta hora te damos gracias por la vida de nuestros hermanos que están conectados por Facebook, Señor, los que han de recibir este mensaje, por las redes sociales, les bendecimos allá en el lugar donde ellos se encuentran, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta hora tengan un corazón dispuesto, Señor, también para recibir, porque para ellos también es el pan de vida eterna, Señor. Tú eres el que nos llama, el que partes el pan y nos das, Señor, oh Padre Santo, la porción que necesitamos en esta noche, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos sostiene, Padre. En esta hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, queremos pedirte, Padre bueno, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, oh Padre Santo. Queremos palabra de Dios y no palabra de hombres, Señor. Sujeta todo lo que no es tuyo, Señor, oh Padre de la gloria, Señor. No permitas que predique el hombre, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, o hablándole a nuestro espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, soplando aliento de vida en esta noche, Señor, oh Padre Santo, para los que están, que permanezcan, y los que se han alejado, vuelvan a ti, Señor, para que vuelvan su rostro a ti, Señor. Oh Padre de la gloria, Señor, en esta hora, Señor, yo te pido espíritu de oración, Señor, en tu iglesia, Padre Santo. Espíritu de oración en tu iglesia, Señor, oh Padre Santo. No queremos oraciones en la carne, no queremos oraciones repetitivas, Señor, queremos espíritu de oración para pedir como conviene, porque no sabemos pedir, Señor. Gracias por la oración que hiciste a través de nuestra hermana, Señor. Te damos gracias, Señor. Permite que en esta hora clamemos, Señor, oh Padre Santo, para que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, penetre a nuestras vidas, a nuestros corazones, hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, Señor, que somos nosotros los que tenemos que creer, Señor, que la batalla interior que hay en nosotros, Señor, es de fe, Señor. Oh Padre Santo, derriba en esta noche toda incredulidad en mi corazón, Señor. Oh Padre Santo, te pido que seas tú revelándonos tu verdad, Señor. Llévanos a toda verdad, Espíritu de verdad, tú eres la verdad. Llévanos a la verdad. Necesitamos vivir, oír, vivir, caminar en verdad, Señor. Necesitamos, maravilloso Rey de los cielos, que nos hables, Señor, que derribes todo engaño, toda mentira, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no simplemente oidores de ella, Señor. En esta hora te lo pedimos, Padre de la gloria. Yo te pido en esta hora que por el poder de tu palabra, Señor, y por el poder de tu bendito Espíritu, porque tu palabra es Espíritu y es vida, sea derribando el engaño, Señor, la religiosidad, Señor, que haya en los corazones, Padre. En esta hora yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que todo poder engañoso, Señor, que haya, sea derribado en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu palabra, Señor. Tu palabra que es el alimento, Señor, que es el refrigerio, Señor, que es la luz, que es la vida, Señor. Tu palabra que es espíritu es la que necesitamos en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, Señor. Dile, Señor, quiero ser hacedor de tu palabra. No quiero ser oidor, Señor. No quiero, Señor, oh Padre Santo, ser un religioso, Señor. Enséñame, Padre de la gloria. Instrúyame, Señor. Guíame por sendas de justicia. Que tu palabra sea esa lumbrera a mi camino, Señor, para no hablar simplemente de ella, sino vivirla, Señor. Oh Padre Santo, y te suplicamos que tu palabra se haga carne en nosotros, Señor. Tu palabra se haga carne en nosotros, Señor. Hoy te pido, Padre, ser hacedor de tu palabra, Señor, porque la palabra de Dios dice que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre, Señor. Tú nos traes a oír, a escuchar tu voz, a conocer tu voluntad, Señor, oh Padre Santo. Llévanos, Señor, a esta bendita verdad, que cuando el Señor nos hable, como dice Hebreos, no endurezcamos nuestros corazones como lo hicieron vuestros padres
en el desierto, que lo provocaron, lo tentaron una y otra vez. Oh Padre de la gloria, que nuestro corazón no sea hallado con un corazón malo, Señor, y engañoso, Señor. Un corazón incrédulo, dice tu palabra. Derriba toda incredulidad, Señor. Danos fe, danos palabra de fe en esta noche, Señor. Dame palabra de fe, Señor, oh Padre Santo. No quiero estar diciendo amén por amén, Señor, porque amén quiere decir así sea, Señor. Quiero decir amén y cumplir, Señor, lo que tú nos estás ordenando por el poder de tu bendito Espíritu Santo, Señor. No quiero ser un religioso, no quiero ser fariseo, Señor. Sácame de ahí, Padre. Sácame de ahí, porque tu palabra nos revela, Señor, si estamos andando por el camino de justicia o no, por la verdad o por el engaño, Señor, porque tu palabra, Señor, todo lo hace manifiesto, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendigo la vida de aquellos que reciben este mensaje, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden tomar asiento, iglesia, por favor. Gracias. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Lucas capítulo 10. Revélanos tu verdad, Señor. Esta palabra, ¿para quién es? Para mí. El Señor no quiere que simplemente digamos esto. Esta palabra es para ti y para mí, iglesia. El Padre nos va a hablar en esta noche. El que tenga oídos oiga lo que el Señor quiere decirle a la iglesia. La palabra de Dios dice que el que es de Dios, palabra de Dios quiere oír. Y el que no, va a tener un corazón engañoso, dice la palabra, incrédulo, aunque la oiga. Aunque la oiga. Aunque escuche, porque hubieron 4 tipos de tierra que escucharon la palabra, pero no todos la recibieron. La palabra de Dios dice en Juan 1 que a todos los que le oyeron, le recibieron. A Cristo, la palabra, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, no por oírla, sino por obedecerla. Y nadie puede obedecer si no la cree. La palabra muestra en qué lugar o en qué condición estamos. Siempre nos muestra 2 personajes, o 3 o más. Mínimo nos muestra 2. Uno en obediencia y otro en desobediencia. Eso no es una parábola ni una alegoría, simplemente. Los discípulos le dijeron, Señor, ahora creemos porque nos hablas claramente. Ya no nos hablas por alegoría, sino que claramente nos hablas y sabemos que la palabra viene de Dios. Pero no es suficiente. Porque viene un tiempo en el que la palabra tiene que ser probada en nuestras vidas. Y ahí nos damos cuenta si hemos creído o no. Dice, ¿ahora crees? ¿Ahora crees? Muchos dicen creer porque al escuchar la palabra dicen, sí, eso nos lo enseñó el Padre. Sí, eso lo ha dicho el Padre y mostró con hechos en otra persona. Pero el Señor va a probar la fe. Esta palabra tiene que ser probada, iglesia, porque es la única manera de saber si la hemos creído o no. Mucho conocimiento y poca fe. Mucho conocimiento y poca fe, poca obediencia. Entre más conocemos, más se envanece el corazón, porque creemos que ya lo hemos alcanzado todo, cuando el mismo apóstol Pablo dijo, ni yo mismo lo he alcanzado. Mucho conocimiento, mucha resistencia al que habla. Y entre más habla, nos decimos, sí, eso yo ya lo sé. Y el Padre nos va a hablar con esta porción de las Escrituras. Lucas capítulo 10, verso 25. Gloria a Cristo.
Santa es tu palabra, bendigo tu santo nombre, Señor. Y santifico tu palabra y tu grande nombre en medio de la congregación, Señor. Dice San Lucas capítulo 10, verso 25, el buen samaritano. Gloria al Señor Jesús. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Quién se levantó? Alguien que interpretaba la palabra de Dios. Como muchos que creen saber interpretarla. Porque cuando el Señor habla, quieren irse adelante, queriéndola interpretar a su manera. Porque cuesta oír la voz del Señor. Una persona que quiere interpretar la palabra, todos quieren interpretar. Es más, la gente la interpreta a su manera y a su conveniencia. Nosotros venimos aquí, no es lo mismo cuando una persona viene aquí y el Señor nos da palabra cuando uno se sienta a interpretarla a su manera en casa. Y si está en la carne, peor. ¿O no, iglesia? Evadimos la parte que el Señor nos demanda hacer, pero tomamos los beneficios, las bendiciones del Señor. ¿Sabe qué evade el pueblo de Dios? Lo que Él demanda obediencia para poder recibirla. La bendición demanda una acción, obediencia. Yo interpreté en algún momento de mi vida, hace mucho tiempo, la palabra de esta manera. El Señor tiene ordenanzas también en las Escrituras. Tiene mandatos que los que dicen ser hijos deben cumplir por el Espíritu. Y todos se quieren saltar esa parte de las Escrituras. Porque la quieren interpretar a su manera. El único que puede interpretar la palabra es el Espíritu Santo de Dios, el que nos la revela. Él es el que nos lleva a la verdad, derribando el engaño y la mentira que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso suplíquele, aun cuando se sienten allá en sus casas. ¿Cuántos leen la palabra? Levanten la mano. En sus casas. ¿Cuántos leen la palabra en sus casas? ¿Los demás no? ¿Cuántos leen la palabra en sus casas? ¿Los demás? Ok. ¿Por qué les da temor, iglesia? Cuando uno tiene convicción, yo la leo. Ahora, si no la estoy leyendo bien, el Señor me va a dar un mensaje para poderla leer bien. Esto es lo que le falta a la iglesia, convicción. Les hacen una pregunta y no saben qué hacer. Yo la leo en mi casa. Ahora, ¿pueda que la interprete mal? Claro que sí, yo la voy a interpretar mal, porque la que la interpreta es el Espíritu. Así le hacen preguntas a ustedes allá afuera y no saben qué decir, porque dudan. Dudan. ¿Cuánto leen en sus casas la palabra de Dios? Ok. Ahora el Señor te va a hacer una pregunta, como me la hizo a mí antes de predicarte. Este intérprete se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Porque siempre el hombre que no conoce la gracia va a buscar su propia manera de heredar la vida eterna. Él le dijo, mi Jesús responde, ¿qué está escrito en la ley? Si yo te preguntara en esta noche, conforme a lo que tú lees, ¿qué debes hacer para heredar la vida eterna? Unos dicen, debo diezmar, porque algunos dicen que por eso son salvos. Debo honrar a mi papá y a mi mamá. Debo darle de comer a los pobres. Y todos tienen una interpretación. ¿Saben cuál es la interpretación? A veces lo único que cumplen de la ley, porque lo demás lo omiten. ¿Cierto? El mentiroso no va a hablar sobre la mentira. El que murmura no va a hablar sobre la murmuración. Al contrario, va a querer ocultar con las otras obras lo que todavía no cumple. Y queremos añadir o quitarle a la bendita palabra del Señor.
No hay nada que tú y yo podamos hacer para heredar, solo creer. Y nosotros hemos llevado a las personas a esto también, iglesia. Y el Señor le dice algo y es la pregunta que nos vamos a llevar. ¿Cómo lees la palabra? ¿Cómo lees en tu casa? ¿Cómo leemos la palabra de Dios? Aquí lo dice. Mira, ¿qué está escrito en la ley? Ahora dice, ¿cómo lees? Hay personas que dicen, leí, como tal vez en algún momento yo lo dije. Yo me quedaba a veces todos los días, hasta las 3 de la mañana, creyendo que el Padre me revelaba por eso. Y un día el Señor no lo permitió más. Y donde no había ninguna manera de que yo tuviera un mérito para que el Señor interpretara su palabra y me la diera a conocer, me siguió revelando y me dijo, ves, no se trata de tu obra, porque tú trasnoches. Es mi misericordia, porque dice Lucas capítulo 10, que Él esto lo hace por gracia y misericordia, no por ningún mérito. Él dice que Él abre el entendimiento, y no lo abre para mí, sino para poderle hablar a su pueblo. Por amor a ustedes. Hay que saber leer la palabra, porque tú y yo la interpretamos, y si estamos en la carne, la vamos a querer acomodar a la carne. El Señor nos trae la necesidad de que nos congreguemos y que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es que muchas veces en sus casas las interpretan conforme a cómo están viviendo. Evitan leer donde el Señor los va a reprender, porque Él exhorta. Y Él exhorta, iglesia, para permanecer en el camino. Amén. Nosotros queremos buscar una palabra que nos aliente que la carne. Pero el Señor nos trae porque Él tiene palabra de vida eterna para su pueblo, para ti, para mí. Amén. Y Él sabe qué hablarnos, porque nosotros queremos leerla a nuestra interpretación. Pero el único que nos lleva a toda verdad es el Espíritu de Dios. Por eso hay que clamar para que el Espíritu Santo sea el que gobierne la oración, la predicación, la adoración. Amén. ¿Cómo lees? Te dice el Señor. Cuando el Señor empezó Él mismo a enseñarnos en este lugar, porque dice la palabra en Juan y en Isaías, serán enseñados por Dios. Él nos ha enseñado y con hechos. Amén. Muchos decían, es que la palabra de Dios dice esto. Y el Espíritu mismo decía, ¿dónde dice eso? Era mentira lo que decían, sino que repetían lo que otro les había dicho. Dime dónde dice eso. Vamos, en ninguna parte. Porque la acomodan a su manera. El que está en pecado va a querer ocultar el pecado. La verdad denuncia el pecado, porque el pecado es el que lleva muerte al hombre. Pero ama al pecador, abriendo la puerta a la entrada por medio de Cristo, al trono de gracia. ¿Cómo lees la palabra, iglesia? Porque muchos dicen, yo no me congrego, pero estoy leyendo en mi casa. Lo estoy haciendo a mi manera. El que es carnal, iglesia, hará las cosas en la carne. Oraciones en la carne, dice el Señor. Hay oraciones carnales porque Él dice, orad en el Espíritu. O sea que hay una oración en la carne. Orad en el Espíritu y con entendimiento. O sea que hay una oración que no es con entendimiento. ¿Cómo leemos la palabra de Dios? ¿Como una historia? ¿Creemos que ese rito es el que nos va a salvar? ¿Creemos que llenarnos de tanto conocimiento como está la iglesia es suficiente? Porque la palabra nos pesa. ¿Qué creen que pesa el Señor en balanza, iglesia? Nuestra fe. La palabra, cada vez que venimos, nos muestra cómo hemos caminado. En este día, en esta semana o hace un mes, no sé cuánto hace que no recibes palabra. Esta palabra muestra la verdad. Y si estás en camino de justicia, no es por ti, por mí, sino por Él. Porque Él es el que nos deja y nos permite permanecer en el camino. ¿Cómo lees? Porque a veces probamos a Dios. Aquí está todo escrito. ¿Cómo leemos? Y para los que no leen, iglesia, pues más peligroso es. Algo que el Señor derribó en este lugar fue tanta palabrería, diciendo Dios dice en su palabra y no dice. Hasta ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde lo dice? Es tiempo de escudriñar las Escrituras. Ellas testifican de Él. ¿Cómo leemos, iglesia? Y el Señor me decía, hay dos maneras de leerla.
Uno para ser simplemente oidores y otros para ser hacedores de la palabra. Unos endureciendo el corazón y otros abriendo su corazón, humillándolo delante de Él. ¿Cómo oyes? Y salen como si hubieran contado una historia. Mira lo que dice. ¿Cómo lees?, le pregunta el Señor a un intérprete de la ley. Aquel le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Un aplauso para el intérprete. ¿Cuánta gente aún se sabe de memoria las citas bíblicas? ¿Cómo lees, iglesia? Para tener conocimiento. Porque la iglesia cree que ya tiene el conocimiento suficiente. Ya no quieren más. El Señor tiene más. Las riquezas, la sabiduría de Dios son profundas. Él tiene más. Pero ya no tenemos tiempo para el Señor. Porque creemos que ya sabemos lo suficiente. Aquel intérprete pensó que él sabía mucho. El Señor llama y no atienden el llamado, están muy ocupados. ¿Por qué razón el Señor siempre le da a los mismos? El Señor no llama a gente de emociones, sino de fe. Ya no hay tiempo. Ya sabemos mucho, Señor. Mira, me sé la palabra de memoria. Ahora mira lo que nos dice el Señor en esta noche. Y le dijo: bien has respondido. ¿Qué hizo? Responder muy bien. ¿Cuánto responde muy bien? Ah, sí, eso está en Mateo capítulo 7. Ah, sí, eso está. Y el Señor me dio esa palabra hoy. ¿Y para qué te la dio? ¿Para que te la aprendas? ¿Para qué nos da el Señor esta palabra en esta noche? Para que presumamos conocimiento. Les digo, el conocimiento envanece, el amor edifica. Mucho conocimiento y corazones envanecidos que ya no quieren escuchar la voz de su papá. Cuénteme qué dijo. Cuénteme qué le dijo. Porque ya no tengo tiempo. El Señor hace esta pregunta a veces. ¿Quién quiere orar? Nadie. ¿Me cuentan mañana qué dijo? ¿Me cuentan mañana cómo oraron y qué oraron? Porque ya hace mucho. Son los momentos de prueba que sabemos si hemos creído o no, iglesia. Porque el Señor prueba. Él probó a este hombre. ¿Cómo? Con la palabra, como nos está probando hoy. Él dice que tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Y al prójimo. Mira lo que dice el Señor, porque Él sabe cómo estamos cada uno de los que estamos aquí. Y le dice: bien has respondido, pero no es suficiente. Haz esto y vivirás. No es solamente que lo sepas, ve y hazlo. ¿Cuánto sabes? No todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Lo que estamos haciendo en esta noche es escuchando la voz, la voluntad de papá. ¿Para qué? Para hacerla. Te puedes aprender y decir: yo leí eso antes de ayer, el domingo me levanté a orar y leí esa palabra. Oh, el Señor me está confirmando que no la estás cumpliendo. Confirmación, dice. Él me dio esta palabra. Él no la da, iglesia, para conocimiento nada más, sino para ser hacedores, porque dice la palabra de Dios que todo el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. Una iglesia llena de conocimiento. ¿Para qué? Para ir a contender con conocimientos de otros. El Señor no nos mandó a contender, sino a ser hacedores de la palabra de Dios. Mucho conocimiento, pero corazones envanecidos. Que cuando los llama del que dicen conocer, como pasaba con los fariseos, no lo quieren oír, porque creen que ya saben mucho. Tienen sueño, tienen hambre,
tienen asuntos con el mundo, tienen miles de justificaciones. Señor es el Dios de todos los tiempos y tiene tiempos. Aprovechemos lo que Él nos da. Y a veces queremos aprovecharlo cuando ya ha pasado el tiempo. Pero Él queriendo, ¿qué? Justificarse a sí mismo. ¿Cuántos, iglesia, nos justificamos a nosotros mismos? Este fin de semana, hasta el día de hoy, escuché miles de justificaciones. ¿Sabes? Y a veces leemos y leemos mal porque no entendemos el mensaje que el Padre envía. Y contestamos lo que otros contestan. Y el Señor tenía un mensaje claro. Otros no lo han leído. Y el mensaje era claro. Porque cada uno lo interpreta a su manera. ¿Sabes qué le dice el Señor a los discípulos? Todavía no entienden ni comprenden porque su corazón sigue engrosado. El Señor está orando y Él ha sido fiel todo este tiempo. Preguntémonos si hemos sido fieles con el Señor. Un año hablándonos de reino. ¿Estamos viviendo el reino? ¿O tenemos conocimiento del reino? No es suficiente. ¿Saben por qué? Porque al reino hay que entrar. Una cosa es verlo y otra cosa es entrar. Juan capítulo 3. ¿Cómo leemos? El conocimiento, iglesia, en Romanos 1, envaneció a muchos. Profesándose sabios, se hicieron necios. Negaron la verdad de Dios. Se envanecieron en sus necios razonamientos. Y prefirieron la mentira que la verdad. Juan capítulo 3. No querían obedecer la verdad porque amaban más las tinieblas que la luz. Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar. Juan 3. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para ver y entrar en el reino. El conocimiento nos salva, el conocimiento envanece. El Señor no solamente vino por el pecador, sino también a derribar toda religiosidad en nuestro corazón. Mucho conocimiento que queremos llevar. ¿Cómo leemos, iglesia? ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo vivimos? Muestra si realmente es el Señor el que habla a través de ti. Dice la bendita palabra. Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién, Señor? Porque ellos se esmeraban en cumplir, pero faltaba algo: el amor. Esto es lo mismo que le dijo al joven rico. Todo el que cree en el Hijo de Dios, por el Espíritu tendrá un fruto que se llama amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. El Señor nos hablaba anoche de esto. Déjame primero. Él dice: no son dignos de ser mis discípulos. Porque hay un tiempo en el que el Señor dice: sígueme para conocer la verdad. Él le dijo a Pedro, cuando era pescador de peces: sígueme, me decía el Señor. 2 veces lo llamé. Como nos llamó la primera vez y nos dijo: sígueme. Y ¿sabes? Lo seguimos. Porque el Señor llegó con amor y con poder. ¿Qué hizo? ¿Restaurar tu hogar? ¿Qué hizo? ¿Sanarte? ¿Qué hizo? Todos quieren seguir al Señor cuando llega la señal. Yo he escuchado cómo han dicho que no lo van a dejar. Hasta que, conociendo la verdad, los 2 caminos, los 2 reinos, y conociendo todo lo que nos ha mostrado, nos demanda ahora sí. Le dijo en Juan 21 a Pedro, al mismo Pedro que le dijo, iniciando el ministerio, que le dijo: sígueme. 2 veces.
Él no quiere que seamos oidores de la palabra, iglesia, sino hacedores de ella. Muchos oídos oyendo, pero muchos corazones endurecidos. Dice la palabra de Dios, iglesia, que muchos son los llamados, me decía el Señor anoche, pero los escogidos son los que deciden seguirlo en una vida nueva, no los que llamó al inicio. A él lo seguía una gran multitud, hasta que él les dijo que él era el pan de vida eterna y que él era de una nueva vida. No quisieron. Y quisieron seguir siendo sus propios intérpretes de la palabra. Oidores, pero no hacedores de ella. Tú y yo no sorprendemos al Señor porque no sepamos la palabra, sino por ser hacedores, porque a Él le agrada es la obediencia, no los sacrificios. Quieren mi prójimo, queriéndose justificar a sí mismo. Y el Señor le dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote. ¿Quién? ¿Qué dicen? ¿El sacerdote tenía conocimiento? Sí. ¿Interpretaba la palabra? Sí. La interpretaba. Y tenía conocimiento. Dice que había un hombre que necesitaba ayuda. Y dice que el sacerdote iba por aquel camino y viéndolo, ¿lo vio? Pasó de largo. ¿Qué te dice el Señor hoy o qué nos dice en la palabra? Y salimos de aquí y hacemos todo lo contrario. Allá donde nadie nos ve, pero Él sí ve. Porque a veces hacemos las cosas por apariencia. Servimos donde seamos vistos, oramos donde nos ven, tomamos la palabra donde nos vean, pero allá donde nadie nos ve. Pero Él sí ve. Si somos hacedores o no de ella. Él pasó de largo y él vio. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿vio o no vio? Pasó también de largo. ¿Cuánto sabes de la palabra? ¿Cuánto nos ha dado el Señor, iglesia? ¿Cuánto la llevamos por obra? ¿Cuánto, iglesia? Amando a Dios y amando al prójimo. ¿Cuánto, iglesia? ¿Cuántas veces han pedido una oración y no la han dado? ¿Cuántas veces, iglesia? Hay que ir a visitar Vayan, claro, vayan, pero vayan en fe. Es que no sé si ir o no, y claro, ¿cómo no? Si dice que el juicio de las naciones es porque nos van a pesar es el amor, no van a pesar nuestras obras, sino el amor por el prójimo. Y amar al prójimo es amarlo a él, porque él dice, Señor, Él pondrá los cabritos a la izquierda y sus ovejas a la derecha. Y dice, que entren a mi reino, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo, me visitaste. ¿Y cuándo, Señor, hemos hecho? ¿Cuándo se lo hiciste a Dios? Me lo hiciste a mí. O sea, que amando al prójimo me amas a mí. A ver si en la misma familia van a ver. Ni una acetaminofén. ¿Qué? ¿Le hablamos mucho a la familia? Pero poco ven. ¿Saben que el juicio a las naciones será eso? ¿Pesará el amor? ¿No pesará cuánto conocimiento teníamos? Sino cuánto hicimos de lo que decíamos conocer. ¿Por amor? Lean el juicio a las naciones. Ahí no dice ni usted, acá los que diezmaban y acá los que no diezmaban. Yo no soy en contra del diezmo, pero dice el Señor, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. La misericordia y el amor. Tantos con obras religiosas, pero poco amor. Si no aman a Dios, el que nos da el alimento todos los días, no son capaces de negarse a sí mismos, ¿cómo se negarán por el prójimo? ¿Cómo será esto?
Pasamos de largo cada vez que el Señor nos demanda hacer algo, porque solo es por el Espíritu que esto se puede hacer. Es la evidencia de ser hacedores. Es la evidencia de haber creído por el poder de Dios. Mucho conocimiento, y a veces ni eso. A veces ni el conocimiento. Como estaba yo hace unos años. Me sentaba ahí, dejando que los pájaros se comieran la semilla, aún estando sentada ahí. De ahí me sacó a mí el Señor. Porque Él escoge a lo vil, a lo menospreciado, a lo más seco y árido, para que si creen, ven que de ahí sale una fuente de agua. Diciendo que el Señor en esta noche te dice, si crees, para ti también es. Se sientan ahí, sean niños, sean jóvenes, sean ancianos. ¿Cómo escuchan? ¿Cómo leen? Para tener un conocimiento, iglesia. Él siempre tiene más. Su amor es profundo. Es insondable la sabiduría de Dios. Impenetrable. Para que nosotros creamos que todo no lo sabemos. La sabiduría de Dios, iglesia, es para tomar buenas decisiones en nuestra manera de vivir. No para tener un conocimiento de puertas de allá hacia adentro. Porque allá hacia allá se les olvida que habló el papá. Que habló nuestro Padre bueno. ¿Cómo lees? ¿Cómo oyes? ¿Cómo, iglesia? Diciendo que buena estuvo la prédica. Porque cuando Padre habla se compunge el corazón. Sí, Padre, es verdad. ¿Me ayudas? El predicador no quiere y no le conviene la aprobación del pueblo, sino la aprobación de Dios. No esperes calificar esta predicación. Esta no la está dando el Rey. Porque si no das esa palabra es porque esto falta. Si no, no habría necesidad de predicarla. Hacedores de la palabra y no simplemente oidores de ella. Porque el que hace la voluntad es el que permanecerá para siempre. Obediencia, quiero y no sacrificios. Ahora, una cosa es obedecer conforme a tu interpretación. Otra cosa es obedecer lo que Él nos está hablando hoy. Dice la palabra. El levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, no conocí, samaritano, representación como de pecador, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿lo vio? Fue movido a misericordia. ¿Ven? Misericordia quiero, dice el Señor. ¿Sabes qué nos dice? Aprende de mi misericordia. Mucho conocimiento y poca misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele. Todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sabe quién está hablando aquí? Mi Jesús. Nosotros éramos como ese hombre herido. Y tuvimos rechazo también en la religión. El que se acordó y se apiadó de nosotros fue Él. Se nos ha olvidado la misericordia que Él ha tenido con nosotros. La misma misericordia que tuvo el Rey por nosotros, la tiene también por aquel que necesita. Estamos muy ocupados en el mundo, pero llenos de conocimiento. Wow, ¿cómo lees? ¿Cómo oyes? ¿Cómo vives?
¿Quién pues de esto, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús nos dice, ve y haz tú lo mismo. Haz. Él no nos está enviando a leer solamente, sino a hacer su voluntad. Mucho conocimiento. ¿Cuántos colocaron amén con lo que se publicó ayer? Amén, pero llamó y no atendieron el llamado. Qué contradictorio, ¿cierto? ¿Qué es estar en la verdad? Que coincida lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Hay gente hablando mucho de la palabra, pero no coincide con lo que piensa todos los días y menos con la obra que hace. Mucha palabrería, poco fruto. Poco fruto. Santiago, capítulo 2. ¿Quién vive, iglesia? Ven, esta palabra es viva, la que necesitamos escuchar. Perdón, Santiago capítulo 1, verso 19. Gloria a Cristo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Cuántos no quieren oír al Señor porque se las saben todas? ¿Cierto? Una de las cosas que el Señor trató aquí con los discípulos fue eso. Cuando un grupo de personas se reúne a leer la palabra, lo que vuela por toda parte son razonamientos humanos. Y el Señor nos enseñó a hacer silencio y a sentarnos a su mesa para oírle a Él. Muchos intérpretes, pero pocos hacedores. Y esto nos costó. Hubo muchas molestias al principio. Habían demasiados intérpretes. Y habían intérpretes que hacían molestar a otros intérpretes. Como concilios. Y entendimos a esas alturas que es mejor callar. Escucharle hablar. Cantidad de razonamientos humanos. A mí me parece, yo creo, todo el mundo manifestaba su manera de vivir y de interpretar. El Señor no llamó a intérpretes, sino que nos llamó siendo ignorantes para revelarnos su sabiduría de lo alto y ser hacedores de ella, por el poder del Espíritu. Gente con años interpretando la palabra a su manera. Quitándole. Cuando papá me llamó, me dijo, ni una tilde ni una coma se va a quitar de mi palabra. Él a uno le da encomiendas. Yo no sé si te ha dado la tuya, pero Él me la dio. Ni una tilde ni una coma se omitirá de mi palabra. Mi palabra solo una es. Mi palabra es el verbo y el verbo es mi Hijo. Esta palabra no se puede adulterar y está adulterada. Así que esa es la encomienda que Él me hizo a mí. Para sujetarme, para que fuera el Espíritu el que viniera, iglesia. A corregirnos de la sabiduría que teníamos nosotros, de nuestra propia interpretación. Y no vino solamente con palabras persuasivas, sino con espíritu y poder a este lugar. Cambiando vidas. Esa fue la encomienda que Él me hizo a mí. Y esa es la encomienda que te hace a ti, porque es el deber de todos cuidar la doctrina de Cristo. Todos quieren interpretar, el que está en pecado justificará el pecado. El que no tiene misericordia justificará, como aquel fariseo quería justificarse a sí mismo. Esto es lo que hace nuestra propia interpretación. Pero cuando el Espíritu llega, a todos nos corrige, porque la palabra no es para algunos, es para ti, para mí, para todos. La necesidad de que el Espíritu Santo sea
el que en estos tiempos vuelva a predicar y nos volvamos a comer el librito. Apocalipsis dice, cómete otra vez. Es dulce, pero a la vez es amargo. Dulce porque podemos ver su gracia, su amor, pero amargo porque nos damos cuenta que no obedecemos, ni podemos. Necesitamos la gracia. Porque la palabra en todo el mundo estaba adulterada. Y cuando digo en todo el mundo, es en ti y en mí también. No le echemos la culpa a los predicadores. Un pueblo perezoso que no escudriñaba las escrituras y que todavía no la quiere escudriñar. Y si la escudriña, la interpreta a su manera. La misericordia de Dios llamándonos. ¿Sabes por qué? Porque Él no va a venir por gente llena de conocimiento y sus propias interpretaciones, sino hacedores de la palabra de Dios. Quiere que seamos prontos para oír. ¿Y sabes por qué dice eso? Porque al hombre le cuesta oír. Porque el corazón se endurece. Porque no le gusta reconocer que se equivocó. Claro que no se equivoca. Papá nos dijo a los líderes que como líderes somos inútiles en la carne, pero en el espíritu somos competentes. Dijo, en la carne son torpes, tropiezan, se equivocan, pero en el espíritu son competentes. Así que si andamos en la carne somos torpes. ¿Dónde dice eso? Gálatas 3. Gálatas, tontos, torpes, insensatos. ¿Quién los fascinó para llevarlos otra vez a la carne? Van a caminar torpes. Los van a desviar de la luz de la verdad. La carne entorpece al hombre. Y el Espíritu nos trae para alumbrar nuestro entendimiento, para andar en luz. Dice que los que andan de luz de día andan, pero los que andan en la carne andan torpes de noche y tropiezan. Eso dice las Escrituras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Juan, cuando le dicen, Señor, ¿por qué vamos a Jerusalén? Allá procuran matarte. Dice, el que anda de día no tropieza. El que anda con el Espíritu Santo lo guía. Pero el que anda en la carne va a tropezar. ¿Cuántos han tropezado en la carne últimamente? El Señor nos dijo, y es duro de oír. Tal vez para los nuevos en la fe es duro, pero la carne nos hace torpes. Torpes, iglesia. Padre me decía, la carne tiene un límite. Hay quienes se creen sabios en su propia opinión, hay quienes creen que son exitosos en su trabajo, en sus hogares, sin mí. Si Él dice, sin mí o alejado de mí, nada pueden hacer, es porque nada, o sea, van a caer. Como la casa que se cimenta en la arena, como el que edifica sin Jehová. Él dice, y creen que no pasa nada porque ven que las otras personas están ahí con Dios. No, yo me alejo y me alejo y hago todo a mi manera y todo está bien, mi familia está bien. Tarde que temprano, pin. El Señor me dijo, la carne tiene un límite, hay un límite. ¿Cuánta gente con dinero que no puede sanarse a sí misma? Ese límite, hay un límite a la altivez del hombre, a la soberbia. No hay ningún soberbio altivo que termine en victoria. Y si llega a ese límite, dele gloria al Señor, porque la oportunidad queda para volver a Él. Si mi pueblo tan solo se humillare, o sea, ¿qué quiere decir? Que está altivo, se arrepintiese, se convirtiese de sus malos caminos, yo perdonaré. Escucha, sin Él nada puede ser. Y el Señor decía, hay un límite. Hay un límite en el que anda sin mí, que luego tiene que volver a clamar. La carne tiene un límite. ¿1 año? ¿2 años? ¿Cuántos años creen que pueden andar sin Dios? ¿Cuántos años creen que pueden andar sin el Señor? ¿Cuántos, iglesia? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? Haciéndolo a nuestra manera. Si somos llamados a salvación, hay un límite. Lo hay. Hay un límite. Padre me dijo, me hacía ver esta catástrofe y me decía, mira, qué edificios tan altos y caen. ¿Cuántos doctores, ingenieros construyen esto? No pueden hacer nada ante esto. Caen. ¿Qué estás edificando sin Dios? Caen.
cae todo lo que edifica el hombre, si Dios cae. Va a caer el que edifica sin Dios. Lo dice la palabra, el que edifica en la roca permanece en pie. Pero el que edifica en la arena cae, pero el que edifica en la roca permanece. ¿Qué estamos edificando sin Él? ¿Qué? ¿Qué, iglesia? Gracias. Oidores o hacedores de la palabra. Porque hay mucho oidor edificando en sí mismo, pero no en Jehová. Es verdad lo que el Padre nos está diciendo, iglesia. Mucha gente llena de conocimiento. El Señor no necesita que la aprueben. Hay gente que cree que diciendo amén es suficiente. El amén es así sea. A todos le dicen amén. ¿Y es malo decir amén? No, lo que es malo es mentirle a Dios. Él dice, no se engañen a ustedes mismos, yo no puedo ser burlado. Papá te está llamando a ser un hijo. Los hijos son los que obedecen. El conocimiento va a envanecer a la iglesia, porque creen que ya saben. Pueden ver el reino de lejos, pero al reino hay que entrar. Al reino hay que entrar. Él habla de un entrar, no todo el que diga Señor, Señor entrará. Él habla de un entrar, iglesia. Si ya entraste, gloria al Señor. Si no has entrado, el Señor dice, los que entran son los que hacen la voluntad de papá. Las obras muestran, iglesia, porque es el Espíritu que testifica, porque es por el Espíritu que podemos obedecer. Pero si estamos amando más al mundo que a Dios, hagamos un alto. Él nos hablaba de esto. La palabra lo que hace es decirte alto, no avances más. Y salen avanzando. El Señor antes nos llama a hacer un alto. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Y antes del quebrantamiento la soberbia. Papá nos ama y con la palabra de Él nos dice alto. A nosotros nos enseña así, alto, no sigas así. Eso es una obra de carne. ¡Alto! Estás lleno de conocimiento, pero no eres hacedor de la palabra. ¡Alto! Porque el Señor dice su palabra, que no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae un fruto que se llama conversión. Arrepentidos y convertidos. La conversión es la evidencia de la obediencia, papá. Por el Espíritu que se le puede llamar Padre. Padre. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Para qué es la palabra? No es para conocimiento, iglesia. No es para un simple conocimiento, iglesia, es para salvar las almas. Él no quiere que perezcas, Él quiere que procedas al arrepentimiento. Él quiere darte una nueva vida que solamente está en Cristo. La carne y la sangre no heredan. Es en el Espíritu que somos coherederos juntamente con Él. Los hijos de Dios son nacidos del Espíritu. El que es nacido de la carne, carne es, obras de la carne hará, en la carne pensará. Porque el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Siempre está ocupado en la carne, en los asuntos de la carne. Ya no tienen tiempo para el Señor. Pero el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Está atento. Yo les voy a enseñar a escuchar mi voz. Y dicen, sí es Él, como dicen los discípulos, sí.
Ahora sabemos que eres tú porque nos hablas claramente. Ya no son parábolas, ya nos hablas del reino. Ahora dice el Señor, es tiempo de entrar. Es tiempo de entrar, iglesia. El reino de Dios es el gobierno de Dios completamente en nosotros. Que no te gobierne el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Muchas ocupaciones, mucho cansancio. Él llama. Y dice que los que llamó le dijeron que no tenían tiempo. Déjame ir a los terrenos, a la hacienda, déjame ir a mi trabajo. Eso lo leímos anoche. Déjame ir. Dice que el rey se enojó. Yo los llamé. Pero dice, hay unos siervos, un remanente fiel que dijo, ahora vaya, háblenle a los convidados. Ellos van a entrar y van a querer. Se acerca ese tiempo, iglesia. Yo tengo la convicción, porque escrito está. Que los que no tuvieron tiempo, él dice, ¿sabe para qué los llamé? Para que fueran árboles de justicia, llenos de fruto, para el tiempo que viene, para que den fruto. El conocimiento no va a salvar, es Cristo en nosotros. El conocimiento, aun cuando te pregunte alguien en angustia y desespero, no sabe ni qué darle a la gente. Echan suertes. Pero donde está el Espíritu siempre hay pan y siempre hay agua para el que necesita. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué quiere el Señor? Hacedores. ¿Qué dijo el intérprete de la ley? Yo lo sé. Y el Señor le dice, ¿cómo lees? Yo leo por conocimiento, porque él era un intérprete. Y el Señor le dijo, ahora ve y hazlo. No solamente que sepas. Hazlo. Hagamos la voluntad de papá. Mucho conocimiento. Y a veces venimos y contamos, ¿cierto? Y decimos, uy, yo dije esto y miro, ¡ay! Y me quedaron mirando, sí. ¿Y pero qué ven? ¿Por qué nos ha dado misterios ocultos? Secretos. ¿Qué ven? Una mezcla, una fuente de dos aguas, dulces y amargas, dice, no puede haber una fuente así. O eres agua dulce o agua amarga. Porque hay quienes citan la palabra y le dan esperanza a algunos, pero con esa misma palabra destruyen. Con esa misma palabra hay burla, desprecio. Él quiere que seamos una fuente de agua de vida. Seamos hacedores, iglesia, nos dice el Señor, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, si alguno, dice alguno, es oidor y no hacedor. El primero nos preguntó cómo leemos. Y ahora nos pregunta cómo oímos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué oímos? Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Vienen aquí y se emocionan con la palabra. Pero salen de aquí y se les olvida. Mírense al espejo y verán. Prendamos el. ¿Está prendido? Por favor, Cristian. Por favor. Gracias. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Traten de recordar ahí donde está en su rostro. Tiene que correr uno rápido al espejo a verse, ¿cierto? Así es. Todo oidor de la palabra, pero no hacedor. Se les olvida. Mas el que mira atentamente, ¿qué hay que hacer con la palabra? Mirarla atentamente. No la lean por leerla, mírenla atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cuál ley? La gracia en la ley espiritual. Esto lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7. Hay otra ley. La ley del primer pacto, donde nos muestra la condenación que hay por el pecado. Y la ley de la libertad, que es Cristo Jesús. En Él somos libres.
En Él no hay condenación. En Él hay una nueva vida. Romanos capítulo 8. En Cristo ya no hay condenación. En Él ya no está el primer pacto. En Él somos libres. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ¿qué hay que hacer? Sí que nos ha hablado de esto, ¿cierto? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y para finalizar, Mateo capítulo 7. Gloria a Cristo. Mucho conocimiento. Y debatimos, ¿cierto?, en el conocimiento. ¿Cómo lees? ¿Cómo oyes? ¿Cómo vivimos? Verso 21, Mateo 7, 21. Nunca os conocí. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Hay que entrar? No todo el que le dice al Señor, 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 entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer, ¿qué le dijo aquel hombre que tenía conocimiento, interpretaba, presumía, probó a Cristo? ¿Qué le dijo el Señor? Lo has dicho muy bien. O sea, felicitaciones, tienes conocimiento, ahora ve y hazlo. ¿Sabe qué le dijo? Que estaba leyendo mal. La palabra no se lee, iglesia, y no se interpreta por conocimiento, sino para que sea revelada mi vida, para que esta palabra se haga carne en mí. Todos quieren leer la palabra por un conocimiento, por eso está sellada. Pero si quieres recibir a Cristo, recibe la palabra en tu corazón. Eso es recibirlo. No es una simple oración. Es creer que esta palabra vino a hacer una obra en mi vida y que es necesario recibirla y que mi nombre esté escrito aquí. Este es el libro de la vida. El que no recibe la palabra seguirá siendo un hacedor de maldad, porque éramos hacedores de maldad. Ahora, nosotros vemos aquí escrito en este libro nuestro nombre, pero el Señor, en Cristo, somos nuevas criaturas. Él viene, si es el leproso, yo tengo que ver mi lepra y dejar que el que me lava y me limpia con su sangre, lo haga. Cuando yo leía al leproso, me impactó, porque el leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él dijo, quiero. Cuando yo pude ver mi lepra, le dije, Señor, límpiame, tú quieres limpiarme. ¿O no teníamos lepra, iglesia? Lepra espiritual. La lepra espiritual es el orgullo. Lo hablan las escrituras cuando mandó a quién? A Naamán a bañarse de su lepra, el orgullo. Cuando veo al ciego, Señor, no te veo, quiero verte, tú viniste a darle vista a los ciegos. Él los abre. ¿Cómo lees? Qué buena estuvo la prédica. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuántos dicen? ¿Cuántos son llamados? ¿Y cuántos escogidos? ¿Cuántos llamados? ¿Cuántos escogidos? ¿Cuántos les llamarán Señor? Muchos. Pero fueron pocos los escogidos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, escucha, ¿no profetizamos en tu nombre? Tremendo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, qué triste ese día, iglesia. Nunca os conocí. Apartados de mí. ¿Qué les llaman? Hacedores de maldad. Llegamos siendo una generación maligna y perversa. Y esta palabra ha venido a hacer la obra en nosotros. Él no vino por justos, sino por pecadores. Él no vino por sanos, sino por enfermos. La religión te oculta a Cristo.
La religiosidad te oculta a Cristo. ¿Somos hacedores de la palabra, iglesia? ¿Somos de los muchos o de los pocos? ¿Somos de los que oyen nada más o de los que hacen? Porque ese es el mensaje que el Padre nos da en esta noche. Procuremos, iglesia, no endurecer nuestro corazón cuando el Padre nos habla. Porque es su misericordia. Y Él quiere que aprendamos misericordia. No sigas cerrando tu corazón. Porque estás resistiendo el amor de Dios, su obra. Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia limpia, sana, donde Él hizo su obra, porque esta palabra tiene obra. Salmo 19 dice, la palabra y sus obras. La palabra tiene obras. La palabra no es simple conocimiento, no es para que presumamos allá con la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos que estamos conociendo más que ellos. Ellos necesitan ver la obra de Cristo en nuestras vidas. Ahí es donde está el poder, iglesia. Y ahí es donde realmente los nombres están escritos en el libro de la vida. Echaron fuera demonios, sanaron enfermos, hicieron esas obras, pero esa no es la obra que salva, sino la obra de la palabra, una nueva vida en Él. Pongámonos en pie, por favor. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Gloria a ti, mi Cristo. Dispongamos nuestro corazón. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Necesitamos, iglesia, ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Ser hacedores de la palabra. Él ha venido, iglesia, a hacer la voluntad del Padre en nosotros. Darnos nueva vida en Él. En Él está la nueva vida, iglesia. Por esta claridad de luz, por ser tan grande, Jesús. Él ha venido a hacer una obra. Aleluya, Señor. Por la nobleza de tu corazón, palabra que es verdad y nunca pasa. A eso venimos, iglesia, que nos enseñe a adorar al Padre como tú, enséñame a ser un hacedor, aleluya, a dar amor como tú, a perdonar como tú, enséñame a hacer la voluntad de Dios. A eso venimos a conocer su voluntad, a ser hacedores. Bienaventurados, dice la palabra, los que obedecen, los que oyen atentamente la palabra de verdad. Que eres mi hermano mayor, enséñame a dar amor como tú. Si llevas mucho tiempo en esta condición, la vida de los hombres te habla en esta noche, Cristo. La palabra de Dios es vida y quiere que seas hacedor. Él quiere que tu nombre sea hallado, iglesia. Que no tengas que decir no os conozco. Mi dolor, enséñame el camino del amor y dime cómo puedo perdonar a mi enemigo como tú. ¿Cómo lo haces? Si le dices enséñame,
hacer la voluntad de Dios. Si le clamas en esta noche, si le clamas, iglesia, mi hermano mayor, enséñame a dar amor como tú. Aleluya, Señor. Gloria al Señor. Él está aquí, iglesia. Él es nuestro ayudador. Clámale ahí donde estás, iglesia. No es suficiente con oír la palabra, sino que la tenemos que creer, iglesia. Es mediante la fe que la obra en la palabra se cumple en nuestras vidas, iglesia. Clámale, el Señor responderá. No seamos oidores. Pacientemente esperé yo en Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego, me sacó del lodo y me dio cántico nuevo. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego, me sacó del lodo y me enseñó cántico nuevo. ¿Sabes? Él espera que hagamos eso, por eso nos trae la palabra. Él quiere que nos acerquemos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, iglesia, de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, su palabra. Y escuchó mi ruego, me sacó del lodo, me enseñó cántico nuevo, se inclinó a mí y escuchó mi ruego, me sacó del lodo y me enseñó cántico nuevo. Gloria a ti, Cristo. Tú inclinas tu oído a todo aquel, Señor, que tiene un corazón contrito y humillado, Señor, que se acerca con un corazón sincero, Señor, delante de ti. Bendito seas, Señor. Saltaré, Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Hoy ha sido nueva su misericordia, iglesia. Hoy ha sido nueva su misericordia. Hoy ha sido nueva su misericordia. Ahora id de hacer lo que leéis. ¿Cómo leéis? Jehová, digno de suprema alabanza. Aleluya. Y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. ¿Cómo oímos, iglesia? ¿Cómo respondemos cuando Él nos habla, iglesia? Aleluya. Aleluya. Hacedores de la palabra y no hacedores de maldad. Y para siempre, cada día te bendeciré.
Aleluya. Tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres Jehová, digno de suprema alabanza. Alabamos tu grande nombre, Señor. Tu nombre es grande, Señor. No hay nombre dado a los hombres más grande que el tuyo, Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Señor. Cada día te bendeciré. Aleluya. La necesidad que tenemos, iglesia, de que sea el Señor el que gobierne nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Que lo amemos sobre todas las cosas. Que no amemos al mundo y las cosas que hay en el mundo, iglesia. Que no nos justifiquemos más a nosotros mismos.